amados hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta reunión con nuestro Señor Jesucristo para poder compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar, yo quiero enviar un saludo muy fraternal a los hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales en Nicaragua, en Estados Unidos, en Panamá, ahí en República Dominicana, en Ecuador. Hay un saludo fraternal a todos los siervos que ahí están pues animándonos, dándonos ahí un comentario por medio de estas prédicas hermosas que el Señor nos permite transmitir. Obviamente también un saludo muy fraternal a los hermanos miembros de Casa del Rey. Gracias por ese apoyo que ustedes nos están dando a nosotros como pastores al escuchar estas prédicas y sabiendo nosotros de que van a ser de mucha bendición para su vida. Así es de que en este momento yo quiero que usted cierre sus ojos, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por la vida, por este día hermoso y porque sea Él tomando el control de nuestras vidas y del entorno que nosotros tenemos para poder escuchar esta palabra de Dios y que sea de mucha edificación. Padre amado, te damos gracias en este día por la bendición de la vida, Señor, por permitirnos nuevamente podernos reunir por medio de estas redes sociales y poder compartir tu palabra en medio de este tiempo tan difícil que está pasando, Señor. Sabemos, bendito Dios, que tú tienes el control de todo y desde ya te pido, Espíritu Santo, que esta palabra tú la pongas en nuestra mente y en nuestro corazón para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ya que tú andas buscando hijos que sean obedientes a tu palabra y que tengan fe para poder cumplir y poder llegar a esa promesa que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en este momento, amados hermanos, el Señor me pone a compartir con ustedes una porción de la palabra, varias porciones de la palabra, pero más que todo refiriéndonos a algunas palabras en específico que nos pueden a nosotros ayudar a entender y comprender cuál es la esencia de Dios en su totalidad. Hay muchas palabras que lo definen, como omnipotente, como sabio, como omnisciente, pero vamos a tocar algunas palabras que muy pocas veces se habla de ellas. Pero antes de eso quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 66 y versículo 1. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en ese versículo. Dice así: Jehová dijo así. Fíjese que es Dios diciéndolo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Esa es una pregunta que el Señor hace, que Dios hace. Porque ahí es donde yo veo la importancia y la necesidad que el mismo Dios pone en dónde está, dice, la casa que habréis de edificar. ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Muchos podrán decir que efectivamente, como dice la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ese es el lugar que debemos de edificar, este templo. Ese es el lugar en donde Él va a reposar en nuestro ser. Pero también aquí está hablando, si vemos el contexto general de lo que está hablando en el libro de Isaías, en el capítulo 66, Él está definiendo que dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O sea, es un lugar específico. Por eso Él pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Porque en ese lugar que se ha decidido, que Dios ha decidido que nosotros lo convirtamos en un lugar de reunión, en un lugar de edificación, es donde todos nos podemos congregar para poder escuchar la palabra de Dios y ser edificados y aprender las maravillas que están en su palabra. Por eso es que hoy yo quiero compartir algunas de las palabras que incluso están dentro de la misma palabra del Señor, que nos pueden ayudar a entender un poco más el carácter de Dios, quién es Dios y por qué es que es necesario que nosotros entendamos definitivamente quién es Él para nosotros. Por eso es que yo le he titulado a esta prédica: la supremacía, primacía, preeminencia y precedencia de Dios. Son 4 palabras muy importantes que nos definen parte del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y Él, pues obviamente en su palabra, Él nos enseña quién es Dios. Vamos a empezar con la primera palabra: supremacía.
¿Qué es supremacía? Según la definición del diccionario, supremacía dice superioridad absoluta o grado más alto en la jerarquía o clasificación. Grado supremo en cualquier línea. La supremacía, yo creo que es una palabra que todos logramos entender, que está por encima de todo, está arriba de. Por eso es que nosotros le llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Él dice que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es supremo, Él está arriba, Él está en un lugar que determina cuál es su señorío. Por eso es que la palabra clara de supremacía habla de supremo. Y nosotros, para todos, es bien fácil, y de hecho la gran mayoría de personas reconocen la supremacía de Dios. Saben que es supremo. Y esta palabra es fácil de entender para nosotros. Entendemos la supremacía de Dios. Pero quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 9 para ver qué habla ahí de la supremacía. Dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira qué hermoso. Dice que Él fue exaltado a lo sumo. ¿Por qué? Porque obviamente el Hijo de Dios tenía que ser exaltado. Por eso es que su supremacía, por eso es que Él es Rey de Reyes. Él está arriba de todo. Y esto es hermoso, este versículo, porque habla claramente que dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que confesamos nosotros que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, es para gloria del Padre. Para que su gloria, su supremacía sea manifiesta aquí en la tierra. Cuando hablamos de Él, tenemos que hablar de una manera tan especial, porque es supremo, porque es lo mejor, lo más alto. No hay nada sobre Él. Y eso es hermoso, amado hermano. Pero como repito, la palabra supremacía para todos se nos es un poco familiar y obviamente es fácil de entender. Creo que con este tema muchos no tienen ningún problema con entender la supremacía de Dios. Sabemos que Él es grande, sabemos que Él es poderoso. Sin embargo, las próximas palabras van a ir aclarándonos otras situaciones. Por ejemplo, la palabra primacía. ¿Qué significa la palabra primacía según el diccionario? Importancia o superioridad de una persona respecto a otra. El primero de sobre su especie. Esto es interesante, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el primero. De hecho, es el primero. Y dice primero sobre su especie. Mira qué interesante. Dice la palabra de Dios que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice la palabra eso es porque nosotros somos de la misma especie. Somos parte del mismo tipo de entidad, del mismo tipo de persona. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Te das cuenta? Eso es la primacía. Ser el primero. Ser el primero de toda la especie. Claramente aquí lo habla. Lo voy a repetir poco a poco. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los tiempos de los padres, de los profetas, en estos posteros tiempos, o sea, ahora,
Ahora, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por el Hijo. En los tiempos pasados era el Padre hablando. Ahora dice que nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La causa por la cual está creado todo es por el Hijo. Y cuando nosotros logramos entender la primacía del Hijo en medio de todo, vamos a ir comprendiendo que Él es todo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, amado hermano. Mira qué hermosura, mira qué cosa tan bella esa. Dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, no se pueden separar. Es su sustancia. El Padre y el Hijo son la misma sustancia, al igual que el Espíritu Santo. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cada cosa que Él habla, cada cosa que Él dice, sustenta toda la creación. Él le dice a los planetas dónde estar, cómo girar, qué inclinación deben de tener, a las estrellas cuándo alumbrar, cuándo convertirse en supernovas, cuándo nacer. O sea, es por medio de su palabra que todo existe y que todo se hace. Esa es la primacía. Él es el primero, porque Él es el primero de toda la especie. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Claro, eso lo entendemos. Él fue crucificado y nos purificó por medio de ese sacrificio. Y oye lo que dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios Padre. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él nos tiene una promesa, que nos sentaremos junto con Él en su trono, amado hermano. Vamos a estar sentados a la par de la diestra de la majestad del Padre. Esa es la primacía. Eso es lo hermoso de esa palabra. Y dice en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque su nombre es sobre todo nombre. Su nombre, cuando se pronuncia su nombre, es sobre todo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. No le podemos dar la primacía a otras cosas que no sea Dios. Por eso la palabra de Dios claramente habla en uno de los mandamientos. No usarás el nombre de Dios en vano. Porque cuando usamos el nombre de Dios en vano, estamos automáticamente entregándole la primacía a algo que no la tiene. Ayer platicábamos con algunos hermanos. Muchas veces estamos muy acostumbrados a decirle a la gente, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero tú y yo no sabemos cuál es el trato que Dios tiene con esa persona. Yo más te aconsejaría que le dijera que la paz del Señor esté contigo. Porque en donde hay paz del Señor, hay bendición, hermano. Tenemos que aprender a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo quiere que nosotros tratemos la deidad de Dios, que tratemos a su Hijo como lo que es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se hizo superior a los ángeles en cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La misma palabra nos habla que dice que nosotros seremos como los ángeles. Vamos a estar abajo del Señor. Pero Él nos dice y nos da la promesa que mientras yo esté en ustedes y ustedes en mí, es que hermoso, daremos mucho fruto. Por lo tanto, Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces Él nos ha dado ese privilegio, amado hermano, de sentarnos en la majestad de la gloria del Padre, cercanos a Él. Por eso la supremacía es importantísima. La preeminencia, no digamos. Y vamos a entrar a una tercera palabra, pero antes quiero que me acompañe a Hechos 26-23. Dice así, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él fue el primogénito. Él fue el primero en resucitar. Y dice la palabra que así como Él resucitó, así mismo nos va a resucitar a nosotros. ¿Por qué? Porque es una promesa. Esa es la primacía, ser el primero de su especie. En la especie de los resucitados, Jesucristo es el primero. En la especie de los que nacieron en la resurrección, Él es el primero. Entonces esto es hermoso, hermano, porque
por cuanto Él murió en la cruz y resucitó, asimismo dice la palabra que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y así como Él resucitó, asimismo nos va a resucitar. Por eso te digo, entender las palabras nos llevan a nosotros a una dimensión, a un nivel de conocimiento diferente. Porque la primacía es ser el primero de su especie. Por eso es que es importante, hermano, entender este tipo de palabras que nos demuestran y nos enseñan cómo es que Dios ocupa un lugar muy especial y te ha hecho a ti y me ha hecho a mí ocupar también ese lugar. Dice, tampoco creo que tengamos tanto problema con esta palabra, porque la primacía de Dios, ya que está íntimamente relacionada con la supremacía, nos da a entender cuál es la dimensión que ocupa nuestro Dios. Ahora, si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 15, la palabra del Señor dice así: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación. Mira, Él fue primero de todo, de toda creación. Es lo que venimos diciendo, su primacía, porque Él es imagen de Dios. Él está hecho a la imagen de Dios. Y mira esto lo hermoso, porque cuando dice la palabra que nosotros también fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, está hablando que esa imagen y semejanza del Hijo. Mira qué hermoso, es un privilegio, hermano. Nosotros, lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios hizo con sus hijos, desde el principio de la creación, Él ya había predestinado quién ibas a ser tú y quién iba a ser yo. ¿Qué lugar íbamos a ocupar nosotros en la inmensidad del universo, en la inmensidad de la creación? Pero para que nosotros fuésemos creados a imagen y semejanza de Dios, también dice acá, Él, o sea, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero. Dice la palabra que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él está constituido todo lo inicio y todo lo termina en Él. Es hermoso, hermano. O sea, esto nos debe de llenar de alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que de lo que Él tiene, Él nos lo da a nosotros. Dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Por qué? Porque Él tiene el dominio de todo. Y cuando nosotros le entregamos a Él la potestad que Él tiene, la primacía que Él tiene el dominio de todo, de principados, de tronos, de potestades, de lo visible, de lo invisible, de todo lo que existe. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra cuando dice que nosotros, si Él va peleando como poderoso gigante delante de nosotros, Él va a ganar la batalla, hermanos, porque es su primacía. Y cuando logramos entender eso, yo creo que nosotros, como decíamos y platicábamos una vez con la pastora, tan grande que es el universo y tan pequeños que somos nosotros en el planeta Tierra. Pero en esa pequeñez, en este planeta Tierra, en medio de una galaxia, en medio de muchas galaxias, en medio del universo, todavía ahí, eso es pequeño comparado con la superioridad de Dios y el trono de Dios. Pero con todo y eso, cuando nosotros reflexionamos nuestra pequeñez a la par de su grandeza, a la par de su primacía, hermanos, a veces somos soberbios. A veces, hermano, nos creemos, como decimos, la última Coca-Cola del desierto. Cuando Él y en Él se creó todo. Y nosotros creemos que ya porque Dios nos usa, porque Dios ya permite que podamos predicar su palabra, ya nos creemos como que ya somos. No, hermano, no es así. La gloria y la honra sea para nuestro Señor, porque es de Él. Es de Él la preeminencia, es de Él la supremacía, es de Él todo lo que constituye Él en sí mismo. Es para Él. ¿Para qué? Para que en Él sea glorificado
y se vea la gloria del Padre. Por eso ese versículo es tan hermoso, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue primero. Él fue primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y las que hay en la tierra, pues sí, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el dueño de todo. Mire lo que dice el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él está arriba. Él es la cabeza de la iglesia. Porque hoy por hoy mucha gente quiere ser la cabeza de la iglesia. Hoy por hoy cada quien quiere hacer su propio gobierno, su propio reino. Y no es así. Es el reino de Dios, en donde Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Mira qué hermoso. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante el sacrificio de Cristo, Él concilió todo. Porque estaban divididos, estaba peleado, había algo que no estaba unificado. Acuérdate que ¿qué dice la palabra de Dios? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y empezó a poner orden. ¿Por qué? Porque el Señor, para Él y por Él se crearon todas las cosas. Y por eso esto es hermoso, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que manda, Él es el que está arriba, Él es el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí hay otra palabra, la palabra preeminencia. ¿Qué significa la palabra preeminencia? La palabra preeminencia dice privilegio o ventaja que una persona tiene sobre otras por razón o mérito especial. Mira qué definición tan hermosa. Privilegio o ventaja que una persona tiene sobre otras por razón o mérito especial. ¿Cuál fue el mérito? Fue que a Él le pusieron un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él fue exaltado. Ese es su mérito, porque murió en la cruz. ¿Para qué? Para conciliar todo lo que existe con el Padre. Te lo voy a leer de nuevo, Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ese fue su mérito, morir en la cruz. La preeminencia de Cristo es por haber muerto en la cruz. ¿Para qué? Para el privilegio que Él tiene es por haber dado su cuerpo, haber dado su vida en beneficio tuyo y mío. Él no tenía necesidad de morir en la cruz, porque Él era el primogénito de todo. Por Él se creó todo. Pero acuérdate que porque entró el pecado desde el principio por medio de Adán y Eva, Él tenía que venir a reconciliar al ser humano y al cielo con los de la tierra. Por eso la palabra dice que por medio de un hombre entró el pecado, pero por medio de otro entró la salvación, que es Jesucristo. Por lo tanto, su preeminencia, su privilegio es ese. Por eso es que Él fue exaltado, por el mérito especial de haber entregado su vida por nosotros, para reconciliar al hombre con Dios. Dice, al tener Él la primacía y la preeminencia de todo, nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser llamados hijos de Dios. El sacrificio que Él hizo, el mérito que Él obtuvo, es de que tú y yo tengamos el privilegio de ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, amado hermano. Esto es hermoso, esto es lindo. Porque si tú no sabías o no habías entendido todavía
¿Quién eras tú en este planeta Tierra? ¿Qué posición ocupas tú en el universo entero? ¿Qué posición ocupas tú en el reino de Dios? Es coheredero con Cristo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio. Por medio de su preeminencia. Mira, son palabras a veces complicadas que comúnmente no las decimos. Pero incluso aquí en la Biblia está esta palabra y te lo leo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en Él, para que en todo tenga la preeminencia. Él tenga la preeminencia en todo. Es una palabra que está acá. Por eso Él habla que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Para que seamos uno solo con Él. Para que en la preeminencia de Él, en el sacrificio que Él hizo, en el privilegio que Él tiene, en el mérito que Él alcanzó, tú y yo también lo tengamos. Por eso nos hizo coherederos con Él. Por eso nos dio el privilegio, nos dio la honra de llamarnos hijos de Dios. Desde el principio de la creación estaba establecido cuál iba a ser la definición y cuál iba a ser el futuro del ser humano. Por eso es que nosotros cuando leemos la palabra vemos un Génesis y vemos un Apocalipsis. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo está constituido en Él. Ahora, si tú estás en Él y Él está en ti, hermano, no hay límites. No tienes límites. Utiliza la fe, ¿te das cuenta? Por eso es que el Señor cuando vino, por eso la fe es una esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Él cuando vino a hablar de fe, vino a hacer milagros de fe, para que tú y yo creamos que en Él está todo. El libro de Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser de ser hechos hijos de Dios. A todo el que cree en su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de su primacía. ¿Te das cuenta? O sea, todo va relacionado. Su supremacía, su primacía, su preeminencia. Esto es lo hermoso, hermanos. Sin embargo, estas tres palabras, pues es fácil de entenderlas para nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente Él nos lo demuestra. Él nos demuestra todo eso constituido en Él. Ahora bien, hay otra palabra que es la que continúa, que muchos, primero, no la conocemos y segundo, tampoco la ponemos por obra. Y este es el caso del claro o de la clara palabra que nos lleva a nosotros a la obediencia de Dios. Por ejemplo, en el caso de la palabra preeminencia, ese ser el primero, Él nos hizo parte de su reino. Por cuanto Él fue primero, nos hizo parte de su reino. Ahora, la palabra de la que vamos a hablar ahorita es la palabra precedencia de Dios. La precedencia de Dios es una palabra que encierra algo muy importante para nosotros, pero muy pocas veces la ponemos en práctica. Muy pocas veces entendemos qué significa precedencia. Fíjate que es precedencia, no presidencia, no, precedencia. La palabra precedencia significa lo siguiente: primero en todo. Ya lo venimos hablando, supremacía, primacía. Bueno, también fue la primicia. Obviamente Él fue la primicia, Dios entregó la primicia en Él. Pero de las palabras que estamos hablando es supremacía, preeminencia, y ahorita vamos a hablar precedencia, que significa precede a todo, primero en todo. Mira lo que dice la definición del diccionario. Dice, circunstancia de preceder a una persona o persona en el tiempo o en el espacio, o de tener más importancia que otra persona o cosa. Esto es lo que define precisamente la posición que Jesucristo debe de jugar en nuestra vida. Él debe tener la precedencia en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa
que como Dios es el primero en todo, debe de ocupar la precedencia en nuestra vida. Y aquí es donde la cosa se complica, porque muchas veces no es así. Muchas veces le ponemos el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios, a otras cosas. E inclusive a veces hasta en nuestra propia familia. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11 y versículo 1. Dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No un día sí, un día no. No cuando me acuerdo. No solo cuando me recuerdo de la supremacía de Dios y que me acuerdo que debo de tener temor de Dios. No, dice todos los días. Y aquí es donde está el problema, porque dice amarás. Si tú no amas a Dios, obviamente no vas a respetarlo. Obviamente no vas a entender lo que es la precedencia de Dios. Que Él ocupa el primer lugar en todo. Y que es por Él y para Él que fue hecho todo. Incluso tú y yo. Cuando dice amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, ahí ya empezamos nosotros a perder el significado de la palabra precedencia. Sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. O sea, tenemos que guardar todo, ponerlo por obra, obedecer todo. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, conocemos la supremacía de Dios, conocemos la precedencia de Dios. Conocemos la supremacía, conocemos la preeminencia, conocemos la primacía de Dios, pero la precedencia, como no la entendemos, no la podemos poner en práctica. Él es el primero en todo, y es sobre Él y para Él la importancia, dice, del tiempo y el espacio. Si nosotros no ponemos por obra sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, es por demás que digamos que tenemos temor de Dios. Porque aquí no dice un día sí, un día no, dice todos los días. Y hay personas, amado hermano, que apenas viene la primera dificultad y se olvidan quién es Dios. Se olvidan la posición que tienen ellos en Cristo Jesús. Y como se olvidan de eso, entonces Dios ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se olvidaron de esa parte. Mira lo que dice Marcos capítulo 7 y versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todos queremos y reconocemos la supremacía de Dios y queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga cosas en nosotros, queremos muchas cosas de parte de Dios, pero muchas veces no queremos a Dios, no le amamos. ¿Por qué? Porque solo de labios le honramos. Señor, te amo, Señor aquí, Señor allá, pero a la hora de cumplir sus mandamientos, de cumplir sus estatutos, de ser obediente y hacerlo todos los días, ya no lo hacemos. Mira la importancia de la precedencia de Dios. Él tiene que ocupar el primer lugar en todo. En nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en absolutamente todo. Él es el primero. Y tenemos que entender de una vez por todas, amados hermanos, que sin Él nada somos. De nada sirve que tú estudies un montón, de nada sirve que tú trabajes un montón, de nada sirve que tengas riquezas, si todo eso no está bajo la potestad de Dios. No sirve de nada, porque solamente estás haciendo cosas para la tierra y no estás sembrando para los cielos. ¿De qué sirve que digas que le amas, que digas que haces un montón de cosas, si no cumples la honra de vida a su nombre? ¿Y cuál es la honra de vida a su nombre? Bueno, Él es Dios. Hónrale como a Dios. A la gente le cae mal que uno hable de esto, pero es la verdad. Hermano, si tú no diezmas, si tú no haces las cosas como dice la palabra para Dios, tú no lo amas. Es sencillo de entender. Porque Él no ocupa porque no es la preeminencia de Él. Él no tiene la precedencia en ti. Él es primero. Antes de tú ver qué vas tú a comprar para ti, primero pregúntate qué es lo que tú le tienes que dar a Dios. No podemos ser hipócritas. Porque de labios le honramos, de labios. Pero ¿dónde está la verdadera honra para Dios?
A veces ni siquiera honramos ni siquiera a los mismos hermanos ni a los siervos. Andamos hablando un montón de cosas que no son. Y es más, cuando no entendemos la precedencia de Dios, hermano, le echamos la culpa a lo que sea. Cuando la palabra claramente en Deuteronomio nos lo dice, que amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Aún así no te vean. En cualquier lugar. Y como dice acá, en el libro de Marcos, capítulo 7 y versículo 7, continuando, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. En vano le honran, hermanos. Hay siervos que lo único que quieren poner es su reino, mandamientos de hombres, no la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios está escrita, cualquiera la puede leer. Lo que pasa es que mucha gente saca de contexto los versículos para convertirlo en un pretexto para andar en pecado y para hacer las cosas de manera a su conveniencia, no como dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice en Isaías 29:13? Basándose a ese versículo que acabamos de leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Señor, ayúdame, Señor, con su boca. Y con sus labios me honra. Señor, te amo. Señor, aquí, Señor, allá. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Y esto es tremendo. Porque nosotros tenemos que tenerle temor a Dios por cuanto Él es Dios. No porque simplemente nos digan, ay, es que si no haces tal cosa, Dios te va a castigar. Hermano, Dios es justo. Dios es justo. Él va a hacer su justicia. Pero a veces se le mete miedo a las personas. ¿Para qué? Para que sigan un mandamiento de hombre, cuando la palabra es bien clara que lo que tenemos que seguir son sus mandamientos, sus decretos, todas las ordenanzas de Él, todos los días, lo que Él manda en su palabra. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque no podemos convertir la palabra de Dios en un mandamiento de hombre. Todo lo que yo les diga, todo lo que le diga cualquier siervo de Dios, sométalo a la palabra. Si está en la palabra, es palabra de Dios. Si no, es simplemente un mandamiento de hombre. Sométalo. Vea el contexto de la palabra. Vea la parte histórica de la palabra. Vea a quién fue dirigida la palabra. Para poder entender verdaderamente el propósito y la esencia de lo que Dios nos quiere decir en medio de su palabra. Pero si simplemente leemos un versículo y lo sacamos de contexto, entonces, repito, va a ser un pretexto para querer hacer lo que queremos. Por eso lo dice acá y repito, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de... Fíjate que esto es interesante, porque dice la palabra que en nuestro corazón está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? ¿El Señor? ¿O qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Qué es lo que está primero en tu corazón? Por eso es que mucha gente solo de labios, pero su corazón está muy lejos del Señor. El Señor quiere que seamos íntegros, que seamos todo, que nos entreguemos todo y con todo. Por eso, oye lo que dice acá, Marcos 12:13, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Obviamente, amado hermano, Él nos está pidiendo que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahí en las fuerzas, con todo tu trabajo, con todo lo que tú haces, con todo, hazlo para el Señor, no para satisfacer tus necesidades, porque de tus necesidades se va a encargar Él. Tú tienes que aprender, amado hermano, que la precedencia de Dios es importantísima. Él te precede. Él es el primero y la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Él es el primero y es para Él y por Él. Mateo 10:37 dice, el que ama al padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mira que aquí claramente dice, el que ama padre y madre más que a mí, igual a los hijos. No te está diciendo que los ames, que no los ames. Lo que te está diciendo es que tu amor, tu corazón, lo ocupe el amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Lo tienes que amar a Él más. Y si tú aprendes a amarlo a Él más sobre todas las cosas, por consecuencia, Él te va a dar el amor para que ames a los demás. Pero mucha gente ama más lo material, ama más a las personas que al mismo Dios. Y eso no puede ser así. Dios debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Dios debe de ocupar la preeminencia en tu vida. Ahora, aquí viene lo importante. Evalúa tú. ¿Cuál es la escala jerárquica de tu prioridad? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Dios o tu familia? ¿Dios o tu trabajo? ¿Dios o quién más? O sea, ¿quién está primero? ¿Quién está después? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Y quién sigue? En la medida que tú pongas ese listado, tú vas a ver si verdaderamente Dios ocupa el primer lugar. Porque cuando decimos, no, sí, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, claro que sí. Pero cuando tú ya trabajas y te das cuenta que el tiempo de Dios lo ocupas para tu trabajo, entonces ya no es Dios ocupando el primer lugar. Es tu trabajo. Cuando tú tienes algo que hacer para Dios y prefieres 1000 veces irte de viaje en lugar de cumplir con lo que Dios te ha mandado, y encima de esos pones un pretexto que nada que ver, porque hay gente que hasta ha matado a la familia completa con tal de no cumplir con la responsabilidad que tiene con Dios, entonces Dios no está ocupando tu primer lugar. Cuando en tus finanzas lo primero que tú haces es pagar la deuda en lugar de darle a Dios lo que le corresponde a Dios, Dios no ocupa el primer lugar. Hay que pagar la deuda, por supuesto, pero por cuanto tú le entregaste a Dios lo primero, porque Él es primero, entonces Él va a bendecir el resto. Por eso Él es cabeza. Y por cuanto es la cabeza, dice la palabra que por la cabeza entra la bendición. Entonces, si tú pones a Dios en primer lugar, como cabeza, como es, sobre ti, sobre la iglesia que somos todos, entonces Él va a ocupar el verdadero lugar que le corresponde. Pero muchas veces no es así. Hay una iglesia descabezada. Porque Dios, el Señor, ocupa cualquier lugar menos el primero. Y tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta. Haz tu listado y te vas a dar cuenta quién ocupa el primer lugar en tu vida. Y te vas a dar cuenta también que cuando tú empiezas a practicar esto, a poner por obra los mandatos de Dios, te vas a dar cuenta que Dios empieza a ordenar tu vida. Porque eso es orden. Poner las cosas en su justa dimensión y en su lugar es orden. Dios es primero, sobre todo y sobre toda cosa. Ay, pastor, pero mire, a mí me dio tristeza oír un comentario de una persona que estaba haciendo las cosas bien. Las estaba haciendo bien, pero lastimosamente ya no. Y otra persona que también dice que es cristiana le hizo este comentario. Ay, qué bueno vos, porque qué vida tan aburrida la que llevabas. Imagínese usted. O sea que ahora obedecer a Dios, cumplir sus mandatos, obedecer la palabra de Dios es aburrido para algunos cristianos. Perdón, hipócritas. Hipócritas. Porque solo de labios me honran, pero su corazón está muy lejos. Eso es lo que dice la palabra. Porque Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Mire, hermano, a mí me daría temor y temblor cuando yo me he equivocado. Porque me he equivocado. Cuando yo me he equivocado, hermano, tengo una cosa dentro que no me permite, tengo que ponerme a cuentas con Dios inmediatamente y corregir el camino. Porque tengo temor de Dios. No solo de labios. No solo de labios. O sea, cuando hay verdadero temor de Dios, cuando uno quiere cumplir la palabra de Dios, claro, no somos perfectos, pero queremos cumplir la palabra de Dios y queremos cumplir con la santidad que Dios nos pide, cualquier cosita, por muy pequeña que sea, redarguye tu corazón y haces que cambies. Si te enojaste con tu esposa, claro, la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es normal que a veces tengamos discrepancias con nuestros cónyuges, pero ponte rápido a cuentas con Dios.
Pon tu vida delante de Dios lo más rápido posible para que el enemigo no se aproveche de eso, porque esa ha sido la causa de mucha gente irse al mundo, porque deja que el enemigo los invada y que no accesen a esto que dice aquí la palabra, la preeminencia de Dios, ponerlo a Él en primer lugar y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, quiero corregir, ya no lo vuelvo a hacer, ya no quiero pecar más. Pero por el contrario, el mismo enemigo les pone cosas en la cabeza. No, ya pecaste, ya no importa, ya viste, ya no vale la pena. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él murió por nuestros pecados, porque Él es el primero en todo. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la preeminencia de Dios en nuestras vidas, podemos decir esto. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, juntamente sufrido, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, mire, esta palabra es la que a usted lo debe de animar, de entender lo que es la preeminencia de Dios, entender lo que es la precedencia. Es que esto es hermoso, hermano. O sea, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque todo lo que hago en la carne lo hago en la fe. Porque dice la palabra de Dios que todo aquello que no procede de fe es pecado. Hermano, cuando uno ya puede decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ya no hago lo que yo quiero, sino que hago la voluntad de mi Padre y hago la voluntad del Señor, hermano, eso ya es vivir una vida con gozo, es vivir una vida plena, una vida en paz, una vida con bendición, porque no importa la situación y la circunstancia, usted siempre va a estar bendecido. Cuando nosotros entendemos el significado de estas palabras, de la supremacía, de la primacía, preeminencia y precedencia de Dios, nuestra vida va a ir cambiando también. Porque entendemos el significado de las palabras para nuestras vidas. Y yo le digo una cosa: nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es sublime. Es sublime. No hay nadie como Él. No hay nada como Él. Si Cristo está en ti, entonces yo te pido, en el amor del Señor, cumple todo lo que dice su palabra todos los días y te irá bien. Así es de que, amado hermano, yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti y nos haya aclarado algunas situaciones con respecto a lo que es parte de la esencia de Dios. ¿Quién es Él? ¿Y por qué es Él? Así es de que yo quiero orar por ti, para que podamos entender cada día mejor a nuestro amado Señor. Padre amado, yo te pido, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que yo sé que está con nosotros y en nosotros y sobre nosotros. Te pido, Señor, que cada día podamos entender y comprender más quién eres tú para nosotros. Porque es que tú hiciste lo que hiciste para beneficio de nosotros. Yo te pido, Señor, que esta palabra, bendito Dios, haya sido de mucha edificación para tu pueblo, para que podamos comprender día con día, Señor, y entender y conocerte cada día más. Conocer lo que tu palabra nos dice, para que podamos nosotros cada día ser mejores y avanzar a esa promesa que tú nos has dado de estar contigo en los lugares celestiales, sentados contigo a la par de la majestad de Dios. Gracias, Señor. Yo sé que día con día tú nos vas a mostrar y nos vas a ir enseñando para que vayamos cumpliendo lo que dice tu palabra, llegar a la estatura del varón perfecto, tanto en conocimiento como en santidad, como en todo lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que redargullas el corazón de aquellos que no han entendido cuál fue el propósito tuyo de morir en la cruz. Y el propósito no es más que nosotros seamos parte de la familia de Dios y reconciliarnos a nosotros contigo y con el cielo. ¿Para qué? Para que podamos ser coherederos del reino de Dios. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre por todos nosotros. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado.
porque queremos y anhelamos estar contigo en ese reino hermoso que tú fuiste a preparar para nosotros. Te amamos, te bendecimos y te honramos, Señor, con todo, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro servicio, con todo te honramos, Señor Jesús. Y si en algo nos hemos equivocado, redarguye nuestros corazones, Señor, para que podamos continuar en esa carrera de la fe y, como dice tu palabra, sobre el camino correcto, para que tú puedas ser glorificado y para que la majestad del Padre sea también glorificada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo desde aquí, desde Casa Pastoral. Y como siempre les digo, pronto nos veremos. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre sobre ti. Que el Señor me los bendiga. Nos volvemos a ver pronto. Bendiciones.